¿Cuál es la génesis de los derechos de datos personales? ¿Cómo funciona? O sea, el conocimiento debe de ser público. Claro. El conocimiento como en abstracto. principio. ¿El conocimiento es un derecho social? Voy a tratar de no ser técnico con lo que te voy a decir. Los jodidos no cuentan. Y entonces, ahora por ley, como tú eres libre y eres igual, pues entonces participas en el debate público. Todos estamos llamados a participar en el debate público. Pues hacemos que muchos participen, pero muchos que a lo mejor no tienen ni idea de qué participar. Es claro que los conocimientos y la experiencia del doctor Tenorio dan para una serie completa, no nada más un programa. Entonces vamos a tratar de robarle el tiempo lo más que se pueda. Hay un tema que quisiera volver a platicar contigo. En el libro de Milán Kundera, en La insoportable levedad del ser, anota que la persona que pierde su intimidad lo pierde todo. Y quisiera preguntarte si la privacidad y la dignidad de la persona van juntas. Estamos hablando fuera de cámaras acerca de todos estos problemas que están asociados al manejo de información en redes, al sexting, al cyberbullying, a todos estos fenómenos. Y esos son, digamos, un reflejo negativo de todo lo que pasa. Pero por otro lado, existe una, te diría, necesidad de ciertos grupos de exteriorizar una preferencia y luego pedir que esa preferencia hecha explícita sea garantizada por el Estado. Claro. ¿A qué me refiero? Bueno, a la discriminación por orientación sexual, por religiosa, por ideología política. Es decir, ¿cómo entendemos? Vamos a regresar un poco a este ámbito de la perspectiva filosófica y si nos puedes abundar más acerca de la dignidad y de la privacidad, cómo caminan juntas y si los elementos que tenemos que se han constituido hasta este momento para el Estado mexicano, el caso México, ¿van por buen camino o nos falta? A ver, toda la construcción que se hace en materia de derechos humanos en el mundo parte de una premisa fundamental, que es la dignidad del ser humano. Con lo cual, esto nos lleva a suponer que más allá de que existe el Estado o no, los seres humanos, por el simple hecho de ser humanos, tienes una dignidad específica que potencia estos derechos, ¿no? El Estado lo único que hará será reconocer en ti esa dignidad y por lo tanto, o como consecuencia, ir reconociendo esos derechos que emanan de tu propia naturaleza. Esto no lo digo yo, inclusive lo dice el texto de la Constitución mexicana a partir del año 2011. Ya en el caso de la intimidad, aquí me gustaría abrir un paréntesis, porque lo que se había venido construyendo en la materia es que solamente reconocíamos el derecho a la vida privada. La intimidad como tal es un derecho nuevo que se ha desdoblado de la vida privada. ¿Qué incluye este derecho a la intimidad? Pues incluye, entre otras cosas, preferencias políticas, preferencias religiosas, sentimientos, pensamientos que brotan del interior de la persona y que si no se manifestaran, pues esa serían muy de él, ¿no? A eso le llamamos el conjunto de situaciones que forman el derecho a la intimidad y que su vulneración, su conocimiento, pues revelan la esencia propia de la persona, ¿no? Lo cierto es que este tema de la intimidad ha venido como que desdibujándose, es decir, de ser un ámbito totalmente protegido, pues ahora lo que vemos es que la gente tal parece que quisiera hablar permanentemente de su intimidad. Y eso nos pone en una situación todavía más crítica, es decir, al sistema le genera más presión. Claro, porque luego de que viene esta difusión de la intimidad, de repente la gente dice, oye, pero no hables de mi intimidad. Oye, ¿cómo no quieres que hable de tu intimidad si tú estás propiciando esto? Entonces, aquí se han venido construyendo alguna serie de principios, ¿no? Entonces, es cierto que el Estado ha venido construyendo limitaciones para proteger vida privada e intimidad. Sobre lo que tú difundes vas a perder control. Entonces, esa información que es difundida, tú ya no puedes pedir o reclamar un derecho a la intimidad exhaustivo. ¿Por qué? Pues porque tú mismo has hecho del conocimiento público. Ni con los derechos ARCO. Ahí abro un canal de excepción. Tú puedes, por ejemplo, entregar información sobre tu vida íntima, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, llegas a una institución educativa, se me viene a la mente el caso, y en el formulario de inscripción te dicen qué religión eres, ¿no?
Y tú consientes en el tratamiento de ese dato, lo entregas y de repente dices, oye, yo no quiero que esta institución trabaje mi preferencia religiosa. Entonces, lo que tú tienes es la posibilidad de oponerte al tratamiento. Es decir, oye, ya te entregué mi información, pero no quiero que la trates, no quiero que la difundas, no quiero que la transfieras. Y ahí lo que tienes es que aunque ya te la entregué, en ese momento genero una especie de bloqueo para que esa institución no trabaje o no trate esa información. Me voy a mover al ámbito de las redes sociales. En el tema de las redes sociales, pues a veces compartimos alguna información que emana de nuestra intimidad, ¿no? Y pasan los días o los meses y de repente nos damos cuenta que nos equivocamos, ¿no? Y entonces pues decimos, oye, red social, cancela esta información. Simplemente ya no quiero que la tenga. Ya no quiero que la tenga. Entonces aquí se nos abren varias posibilidades. La primera de ellas, me puedo oponer al tratamiento, sí, y seguramente logre una oposición para esa información. Pero yo te preguntaría, ¿qué es lo que pasa cuando esa información fue, como decimos ahora, retuiteada o compartida en estas redes sociales en donde tú ya no alcanzas para que te la cancelen o te opongas al tratamiento? Ya perdiste control sobre la misma. Entonces, ante esto, ahora lo que se está pidiendo y que tiene mucho que ver con el tema justamente de la dignidad humana para hacer una reivindicación de este carácter íntimo, es que muchas veces te puedes equivocar al compartir información, al publicarla. ¿Tienes control sobre ella? Pues a veces ya no tienes control sobre ella. ¿Cómo le hago? Porque ya no sé ni dónde está. Tú googleas a alguien y de repente aparece ya información que publicó a lo mejor en Facebook, en muchísimos canales. Vas a ir a reclamarle a cada uno de ellos que baje la información, resulta muy complejo. Entonces, ahora lo que viene como tendencia en el mundo es esto que llamamos, mal se llama derecho al olvido, que es justamente una reivindicación de tu vida privada, de tu intimidad, para pedirle al buscador, no al que genera la información, que se ponga una venda y no encuentre. Al canal de comunicación. Claro, eso es fundamentalmente el tema, ¿no? Google no veas, ¿no? El buscador lo que hace es encontrar todos los lugares. Cuando tú pones Guillermo Tenorio, pues lo que va a encontrar es todas aquellas páginas que hablan de algo de Guillermo Tenorio. Entonces yo lo que le voy a pedir al buscador, porque me equivoqué a lo mejor con la información que subí, es ponerle una venda. Te pongo, no sé, piensa en algún chico que a los 17 años en Facebook pone en perfil abierto, pone un mensaje discriminatorio contra cualquier grupo vulnerable. Lo trolean, lo hacen pedazos en redes sociales y claro, cuando va 4 años a buscar trabajo, lo que hace el contratante lo googlea y lo primero que le aparece es esto. ¿Qué ocasiona? No te contrato. Fíjate cómo expandimos una tontería de publicidad de algo que tú pensabas hace 4 años en un hecho concreto de vulneración a tu posibilidad de trabajar en alguna empresa, ¿no? Claro. Quedas como en una lista negra que nadie conoce, ¿no? Sí, es el buró como el buró social, de crédito. Un buró social. Un buró social. Y nadie te va a contratar. Porque en el buró de crédito tienes 7 años y claro. Puedes, se supone que salir aquí no. Indemne. Aquí no existe. ¿Qué pasa, por ejemplo, el caso de Google España o los claro. casos que se han presentado ya aquí en México? Es muy interesante porque evidentemente el buscador dice, oye, yo no trato datos, yo solamente te presto la información para que tú la veas, pero sí hay un tratamiento de datos, claro que lo hay. Y entonces lo que ha ocurrido, tanto en Europa como en Sudamérica, ya con precedentes judiciales claros, es que se le ha ordenado al buscador que se ponga la venda. Entonces, cuando está buscando, le ponemos una venda para que no encuentre la información. Esto no significa, por eso digo que es mal llamado el derecho al olvido, porque no significa que la información desaparezca de la red. Ahí va a seguir. Solo que no se vea. Solo que el buscador no la ve. Ahora, si tú conoces o tienes el número de la IP, pues a lo mejor puedes ir directamente a la página y saber que ahí vas a encontrar el dato de la persona claro. que en teoría Google está bloqueando. Institucionalmente, México, ¿cómo funciona este ejercicio del derecho al olvido? ¿En dónde nos encontramos? Mal. Mal. Ya. Bueno, también estamos Se llegando acabó la tarde. entrevista, dice ya. Mal porque también no hemos tenido casos relevantes. Bueno, ya han existido. Tuvimos un primer caso que se ventiló ante el anterior IFAI sobre los boletines laborales, ¿no? En el cual se le pedía que no hubiera la publicación del nombre de la persona que estaba en el litigio laboral, porque cuando él iba a buscar trabajo también lo googleaba claro. el empleador y veía que estaba en un problema laboral, ¿para qué me meto con alguien que es conflictivo? Eso ¿no? sigue vigente, lo sigue, claro. sigue pasando. Entonces... Legal, entre otros.
datos? Hace no mucho tiempo hubo un foro internacional sobre tema de derecho al olvido, un poco para que la autoridad mexicana entendiera cómo es este problema, ¿no? Y estuvo representado Google, estuvo representado muchas autoridades que ya han trabajado sobre el tema al olvido, tanto en España como en América Latina, y estuvo también representado lo que está ocurriendo en México, ¿no? La tendencia, y esperamos que así sea, es que la autoridad administrativa, en este caso concreto el INAI, entienda la fenomenología y otorgue una protección de datos personales para que Google genere esta desindexación y pueda ponerle el vendaje a su buscador para los casos que se van solicitando, que dicho sea de paso también tiene bemoles, ¿no? Por ejemplo, te cuento, fíjate que en Italia ocurrió que un delincuente, luego de haber salido de la cárcel, pidió un derecho al olvido. Y entonces, claro, ahí la autoridad se debatió entre si la información de interés público era susceptible de ser borrada, ¿no? Entonces, este derecho al olvido pues, también genera dudas, ¿no? Algunos, los que están en contra del mismo, pues reclaman este derecho a la información, esta máxima publicidad, esta memoria histórica que... En ese sentido, hay un tema que ojalá luego tengamos oportunidad de seguirlo tratando, y si no, deberemos hacer una línea de investigación específica, y es en los casos donde se decreta el no ejercicio de la acción penal, claro, o que se manda al archivo, la figura de la persona, del sujeto activo, queda en una especie de limbo, porque inclusive puede ser subido a Plataforma México y en el momento en el que se le pidan antecedentes, va a aparecer ahí que está investigado, no ha sido imputado, es decir, ¿ahí podemos ejercer derechos, Arco? Fíjate que es muy interesante porque ahí a lo mejor nos podríamos apoyar con lo que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la publicidad de los presuntos delincuentes que hacía la Procuraduría General de la República. La CNDH lo que dice es, no lo puedes hacer, no difunda su imagen porque pues, es un presunto culpable. Ahí está detenido con la avioneta y las armas y la ahí droga, sale la foto. Y sale feliz la Barbie sonriendo. Lo estás inculpando. Sí. Y con la reforma penal que tú mencionabas al inicio de esta entrevista, pues ahora nos movemos bajo el principio de presunción de inocencia. Claro. Entonces la difusión de toda esa información violenta el principio de presunción de inocencia. En ese caso, y yo iría un poco más allá, tú fíjate, por ejemplo, en la transmisión de información en materia de lavado de dinero que hacen las autoridades financieras a todo el sistema financiero cuando detectan una actividad ilícita. ¿Qué genera? Presuntamente ilícita. Presuntamente ilícita. ¿Qué genera? Que te bloqueen todas las cuentas. O sea, no puedes participar en el sistema financiero. El daño es inmediato, inminente. Sí, hay una transmisión de información donde está el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, como te darás cuenta, este tema de la transmisión de la información y de la protección de datos, pues está conectado con muchos otros temas y que me parece que desafortunadamente en México todavía estamos trabajando temas a nivel académico, teórico, pero no encontramos una acción decidida de las autoridades por realmente implementar un adecuado sistema de protección de la información. A mí me queda, digo, hay mucho tela para dónde cortar. Por ejemplo, en el caso de la protección de los datos personales, cuando quieres ejercerlo, digamos, en contra de alguna institución pública, pues parece que es más fácil, ¿no? Me decías hace rato, bueno, si fuera privada, pues debería existir ese amparo o esa acción colectiva en contra de ellos. Pero existen las dos vías, o sea, te puedes ir por la vía penal, ¿no? O por la vía administrativa. La administrativa sería, pues, ir a hacer tu queja, presentar tu queja ante el INAI y entrar a todo el sistema, y bueno, pues todo, ya tienen ahí como un procedimiento muy establecido. En materia penal, yo quiero ver cómo... ¿Quién es el valiente, ¿no? El abogado valiente que se atreve a llevar un proceso de protección de datos personales para cualquiera de los casos, rectificación o para una cancelación, específicamente hablando de la cancelación, en el nuevo sistema acusatorio? Hay un tema extraordinario que ahora incluyó el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en la Ley de Protección de Datos se incluían dos tipos penales que hablaban sobre el ánimo de lucro en el tráfico de datos personales, en dos supuestos muy concretos. Pero en realidad pues uno decía, mira, yo que tengo mi empresa, pues detecto a alguien que hace una anomalía con los datos y si encuadra en el tipo, pues ya lo denuncio penalmente. Claro, ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales incluyó una figura muy interesante que tiene que ver con
aquellos que están obligados a implementar todas las medidas de seguridad desde la empresa se vuelven una especie de corresponsables delictivos, ¿no? Sí, claro, o sea, es parte de la autoridad intelectual, por decirlo de alguna manera. Claro, tú tuviste una vulneración de datos que causó un perjuicio y además tu funcionario, tu empleado, lucró con eso. Dime tu empresa qué medidas de seguridad pusiste para evitarlo. Acción en acción. Claro, sí, y entonces resulta que el 70% de las empresas no lo han hecho, entonces los haces corresponsables penalmente. No hemos tenido un caso. Pero es que ahí lo quiero conectar con lo que platicábamos antes, ¿no? De si cuántas empresas realmente han implementado esta protección de los datos personales, qué autoridad los va a perseguir. Si el INAI no funciona, pues te vas por la vía penal, ¿no? Para ver si por ahí puedes poner presión. Claro, lo que pasa es que me parece que ahí tendrías que esperar a la responsabilidad penal del sujeto que realiza el acto e inmediatamente como consecuencia puedes buscar una responsabilidad penal ya de la empresa. Así más o menos está fraseado en el con tipo esta penal. nueva figura del propio procedimiento penal, ¿no? Ahora los imputados pueden ser personas morales, Es jurídico-colectivos. Eso es durísimo. Entonces, aquí me parece, porque la verdad es que pensar que le vas ahí cerramos la pinza, ¿no? Exacto. Vas a cerrar el esfuerzo, Sí. si no sería pues un poco absurdo dar tantas herramientas y tanto peso, pero que al mismo tiempo no hubiera ninguna consecuencia, ¿no? Es correcto. Y la verdad es que la gente, yo conozco muchos fiscalistas que dicen, ¿sabes qué? Nos conviene más litigarlo que pagar. Claro. No hay bronca, vámonos, lo litigamos. Oye, nos vamos a tardar 7 años, sí, no te preocupes. Conseguimos un amparo y con eso suspendemos todas las posibles sanciones que existan y seguimos trabajando. Que es un poco lo mismo, o sea, me aviento todo el procedimiento de protección, verificación, imposición de sanciones y luego lo litigo, Tribunal de Justicia Administrativa, me lo llevo al amparo y seguramente ahí posiblemente lo gane y así ya dilato el tema por muchos años. En cambio, ya con la responsabilidad penal, creo que el tema de la cultura de protección de datos, al menos desde el empresario o del responsable que maneja datos, puede ser un artículo de presión para lograr una debida protección. Oye, por último, preguntarte, ¿para dónde vamos? Estamos sin duda hemos avanzado muchísimo en tema de la protección de datos personales. Ya lo decíamos, hay una disparidad grande entre acceso y protección. Ahora la protección es quizá el punto débil o es donde está más flaca la hebra. Sí. ¿A dónde va? Bien, ahora mismo me parece que la principal preocupación o el principal acento que tendríamos que poner en protección de datos está con los menores. Tú dirás, ¿que por qué? Fíjate, nosotros hemos diseñado a nivel tecnológico, la humanidad, no digo nosotros, a nivel tecnológico la humanidad ha desarrollado una serie de herramientas que son muy útiles, pero que se han puesto a disposición de los menores de edad. Buena parte de los problemas que tenemos hoy en materia de protección de datos, te puedo decir un volumen importante, está con menores de edad. Les damos la herramienta, pero no les decimos cómo utilizarla, ni las responsabilidades que implica. Ni a ellos, ni a los titulares. Ni a los padres, ni nada, ¿no? Claro, hay una estadística muy interesante de la Sociedad Mexicana de Internet que te muestra la utilización de la tecnología en México, solamente para ilustrarlo. Y curiosamente el público que más la usa coincide con el que menos la usa, es decir, papás e hijos. Entonces tenemos ahí un problema muy serio, porque a los niños los hacemos que se responsabilicen de su vida privada sin decirles cómo ni qué significa esto. No, bueno, el concepto claro de vida privada para ellos... no, está fuera de lugar. Sí, a veces es difícil conceptualizarlo como adulto, y ya no digas como abogado, pero como para los adultos, o sea, a un menor una persona en proceso de formación, ¿cómo le explicas? Y entonces tienes fenómenos muy curiosos, fíjate, por ejemplo, en materia de derecho a la imagen. Nosotros sabemos que la captación es una cosa y la divulgación es otra. Hoy un niño entiende que cuando se hace una selfie con sus amigos, la va a captar para divulgarla, no para guardarla en un álbum, ¿no? Y ahí se viene una serie de fenómenos bastante curiosos sobre etiquetado y todo esto, y hay una difusión de la vida privada. Lo mismo una maestra de escuela que le toma fotos a sus alumnos para divulgarlas en el chat de las mamás, ¿no? Claro. Hace una divulgación de la información, capta, los menores ni se enteran, la divulga con todas las mamás y ahí tienes un problema de seguridad informática. Y ya no te cuento los problemas más serios, ¿no? El tema del sexting se ha dado fundamentalmente por el advenimiento de la tecnología, una herramienta maravillosa que es mal utilizada. Tú ya comentabas los temas de ciberbullying y de ahí nos podemos seguir con otros problemas que van a representar un desafío como puede ser expediente clínico
universal, que es todo un desafío por la cantidad de datos que se utilizan y datos de naturaleza muy sensible, como pueden ser el ADN, el tipo de sangre, el perfil médico de una persona. Psiquiátrico, hasta pues, las nuevas tecnologías, ¿no? Geolocalización, intromisiones cada vez mayores de la autoridad utilizando todas estas herramientas. Y luego está todo el tema ya de la utilización de estos datos biométricos para otros fines, ¿no? Yo creo que ahí hacia allá vamos, y el tema de protección de datos tendremos que ponerle más atención y reforzarlo más, porque sin lugar a dudas algunos ya dicen que no va a existir la vida privada, y yo no creo eso. Yo creo que sí tenemos por dignidad derecho a una vida privada, una vida íntima, y que el Estado tiene que proporcionar los medios para garantizarla, ¿no? Perfecto. Perfecto, Guillermo, pues te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. Encantado, muchas gracias. La verdad es que tengo todavía muchas preguntas. Traía unas preguntas preparadas, pero después de platicar contigo traigo otras más preguntas. Entonces, espero que podamos repetir este ejercicio para hacerlo, digamos, a partir de esto. Nos echamos el que sigue y luego seguimos platicando y construyendo. Hay muchas cosas que quisiera revisar contigo, además de agradecerte el hecho de que nos hayas dedicado este tiempo, distraerte de la chamba y bueno, tener el privilegio y el orgullo de poder presentarte a todos nuestros televidentes e internautas. Esta es tu casa y por favor te extiendo a nombre del IPIDEC, a nombre de los socios, las más amplias y sinceras gratitudes y agradecimientos. Encantado, y cuando gustes platicamos otra vez. Muchas gracias. Que estés muy bien. Por hoy es todo.